Si bien cada autor tiene su historia particular, para nosotros todas esas historias están emparentadas con la porfía de querer salir a la luz a pesar de que las puertas se cierran una y otra vez. En este sentido, como editorial, asumimos el rol de ser portavoces de esas historias que muchas veces son excluidas por la academia y las élites. Y no es que seamos antiacademicistas, de hecho, paradojalmente nos encontramos en este momento en una de las instituciones más prestigiosas del mundo académico, sino que como editorial asumimos un rol diferente, con pretensiones distintas, quizás intervenir los roles del público en general, incluidos los académicos e intelectuales, terminen leyendo publicaciones de autores del mundo social y popular y no al revés como suele ocurrir. Por otra parte, para nosotros es importante hacer hincapié en el quehacer de nuestro trabajo y que en él se replique la dinámica que llevamos a cabo en la organización y colectivos donde participamos, es decir, que los motores que le den sustento a nuestra tarea guarden relación con una orgánica horizontal donde prime la solidaridad, el trabajo cooperativo y el libre compromiso con la idea. Por lo mismo, el resultado final de este libro y el de casi todos los que hemos publicado es producto de un trabajo colectivo y colaborativo donde inciden muchas voces que aportan en la construcción y la mejora de la obra. En fin, fue un año y medio, más o menos, de arduo trabajo y en lo personal de mucho aprendizaje, ya que nos tocó trabajar literalmente codo a codo con el autor. Y en ese proceso, cómo no recordar cuando Peterson llegaba tempranito los sábados a mi casa, ¿cierto? Listo y dispuesto a trabajar, donde además de realizar el trabajo correspondiente me tocaba bajarle la ansiedad y decirle tranquilo, si ya va a salir el libro. Y aquí estamos sentados frente a ustedes, presentándoles y ofreciéndoles este trabajo que con mucho cariño hemos preparado. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, decirles a quienes están atrás que hay varios lugares libres todavía. No hay asientos reservados, así que por favor ocupen todo lo que hay. Estamos muy felices, estoy con una tremenda sonrisa, porque hoy día partimos en otra actividad donde hablamos justamente de lo que está ocurriendo hoy día con nuestros colegas, amigos, hermanas migrantes en Chile. Partimos el día con una noticia muy triste. Asesinaron a un joven trabajador haitiano en la granja y cada vez que eso ocurre, el dolor nos rompe el alma y el cuerpo. Quiero decir también como invitación a nuestros amigos ahora de la editorial Alarido, que si bien este es un lugar, comillas, académico, es aquí en esta universidad que hemos podido crear la cátedra Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. Es aquí donde tenemos la posibilidad de hacer aquello que todo académico debe hacer, salir de la universidad, salir de estos lugares de cristal e ir a sentir, oler, tocar, conocer, abordar, complicarse, allí donde está la vida de los terrenos. Y bueno, estar hoy día con esta maravillosa obra es final de un sueño, ¿no, Peterson? De un sueño hermoso, ¿no? De un amigo, Peterson Sartar, que hace algún tiempo, ya un buen tiempo, conocí gracias al hecho que Eduardo Cardosa me lo presentó por ahí en una manifestación que tenía lugar en la Avenida Portal. Comenzamos a vernos para conversar sobre un proyecto que ya hace mucho tiempo, antes de escribirlo, lo tenía en su cabeza. Yo creo que lo persiguió seguramente durante mucho tiempo. Desde el inicio sentí que había algo bello en lo que pensaba hacer y por eso lleva el nombre del honor que me hizo al prologar su libro que llamé Un libro bello. Algo bello, pero una belleza que no se destaca por su exterioridad, ¿no? Por aquello que juzgamos, sobre todo en nuestro país, que nos armamos en clave blanca, europea, cuando había que mejorar la raza, cuando había que verla al modo del progreso que venía de los poderosos, sino una belleza distinta. Esa belleza que hay que buscar, que hay que trajinar en lo que dice el corazón, cuando éste late con el ritmo del afecto por la gente, del cariño por la gente. Tuve una suerte doble, es decir, ser testigo desde el inicio de este proyecto de un libro y haber conocido a un amigo más, a Peterson Sartar. Él perseguía un sueño que daba lugar a algo
muy interesante, muy extraño a la vez, pero que está muy bien planteado en este libro, el encuentro entre dos países. ¿Qué mejor que encontrarse con otro país? Con su gente, con sus ideas, sus costumbres buenas, malas, no importa, encontrarse, sentir, oler, llevar los sentimientos y las emociones hasta el concho, ¿no? Entre dos pueblos, dos comunidades que sí pueden sentarse a conversar del tiempo, del aire, de la música, de la mañana, de la tarde, de la noche, de los problemas cotidianos, de las dificultades de no tener medios e inventar la vida, que es lo que está en este libro, desde los objetos mágicos, que consiguen que entre toda la existencia podamos tejer algo más con esos hilos provenientes de las lanas o de las sedas de la historia de ellos, que no quiero que sean ellos sino un nosotros, y de la historia de un nosotros que también podemos ser en cualquier momento un ellos. Lo veo con un cuaderno, unas hojitas, donde iba dibujando los pasos para este sueño, donde hacía unos bosquejos rápidos, ¿no? En dos partes iguales, que seguían la ruta de Antenor Firmin, declarando la igualdad entre los seres humanos. Ese libro que logra destrozar paso por paso al libro de Gobineau, que plantea que las razas humanas son desiguales. Seguía ese paso, como seguía también los pasos de Fanon, de tantos otros. Pienso en William Dubois, pienso en Angela Davis, en aquellos y aquellas que a veces han quedado en otro lado y no en el lado que les corresponde. Peterson tiene la suerte además de hablar varias lenguas, lo que yo no tengo. Habla creol y con ello tiene en el alma y en el cuerpo una historia que remite a liberaciones y a luchas dadas contra quienes buscaron aplastar a su pueblo. Yo no sé hablar mapudungún, nunca me lo enseñaron. Fui obligada desde niña a aprender la lengua del conquistador. Y en eso, obviamente, Peterson y su comunidad y su país nos aventaja. Pero también lo hace desde el inglés, y desde el francés, y desde el español, es decir, con 4 lenguas a cuestas con las que puede recorrer el mundo y construir la existencia. En esa porfía por seguir, el libro comenzaba a construirse, en esa ansiedad que conocemos de Peterson, efectivamente, que cuándo, que cómo, y que daba, y seguía, y lo mostraba, y se armaba. Se llenaba de esas dos partes que ahora se concentran en la historia de Haití, que ahora aprendemos gracias a la presencia haitiana en Chile, la de él y la de sus compatriotas que hoy están acá. La historia la seguiremos aprendiendo con ellos, con ellas, a pesar de que la quieran sacar de nuestras aulas. Hay que aprovechar este tremendo regalo en estas lecciones fundamentales, ¿no? Para mí son lecciones fundamentales, más pensadas incluso como lo diríamos desde la filosofía, fundamentales y sencillas, que siguen los pasos de quien llega y de quien recibe, a través de conversaciones que hacen posible la vida cotidiana, esa, la más común y corriente de todas las vidas, esa que nos encontramos en los consultorios, en el bus, en el metro, en la calle, entre todos. Él nos invita a trabajar acompañados, por ejemplo, para empujarnos al contacto humano, a presentar a otras personas que conocemos para mostrarlas a los demás, en suma al encuentro, al afecto, al cariño que enlaza dos culturas, dos historias, dos personas que a su vez pueden invitar a otros y otras que deseen llenar estas vidas con las interacciones recíprocas que hacen hoy la vida social. Con este libro podemos almorzar juntos, tomar café, ver la hora, hablar por teléfono. Allí la vida cotidiana surge, enamorada del tiempo, el clima, los momentos, hasta llegar a los cuerpos que se enlazan con el baile y la música haitiana que tanto desconocíamos. Gracias, Peterson, porque nos enseñas. Eres un profesor cercano y amable, que lentamente nos introduces a los sentidos, a lo más intenso de los sentidos, a los lazos familiares, a los juegos, pero sobre todo a lo más importante, a la amistad. Esa amistad suave, a veces tímida, que se da entre quienes vivimos situaciones similares, a contracorriente de la maldad, a contracorriente del racismo y de los odios que terminan destruyendo las relaciones humanas. Muchas gracias, Peterson Silva.
tardes a todos y a todas. Bonsoir tout le monde. Esta tarde no es como las demás, dado que estamos aquí por fin en torno a este trabajo que he realizado con ustedes. Es para mí un honor inmenso de haber sido la persona para llevar a cabo este trabajo y para venir aquí a presentarlo. Antes de hablarle de qué se trata, me gustaría empezar por agradecer a ustedes por venir, por acompañarnos esta noche. Agradezco también a la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas por habernos facilitado este hermoso espacio. Y también agradezco a la profesora María Benedicto por su contribución. Agradezco también a mis estudiantes también por haber facilitado este trabajo. Agradezco a mis compañeros y compañeras de trabajo de la universidad también que están aquí. Y también agradezco a mi madre que no está en Chile por su apoyo y desde lejos. Y por fin agradezco a la editorial y a Laredo Ediciones por haber aceptado esta propuesta, este proyecto para insertarlo en su agenda hasta materializarlo. Esa obra es tal vez la parte más visible, más tremenda de lo que estoy haciendo hace más de 2 años aquí. Y les voy a hablar de qué se trata ahora. No sé si me va a ser fácil porque está ligado con mi historia, mi recorrido, y no sé qué tan interesante es para contarlo aquí. De todas formas, les voy a contar la parte relacionada con este libro. Les cuento que soy de una familia bilingüe de Haití. Soy de la Universidad Estatal de Haití también, de la Facultad Lingüística Aplicada especialmente. Fui formado y también trabajé en GLTech Training Center, y sin embargo nunca había pensado en escribir un libro que tiene que ver con ninguno de estos idiomas, porque nunca había estado en un contexto que pudiera activar esa necesidad. Y llegué aquí en 2016 después de una conversación con una prima mía que me decía que Chile es el mejor país de Sudamérica porque estuvo aquí, y me preguntó qué están haciendo en Haití, Pederson. En Chile sería mucho mejor, y si quieres te puedo ayudar en el proceso. Y tenía muy poco tiempo, y en unos segundos contesté diciendo me parece una buena idea, aunque no sabía mucho de Chile. Solamente la capital, Santiago, y también los jugadores de fútbol como Zamorano, Sánchez y Vidal, y aparte de eso nada más. Pero igual me parecía una buena idea y dejar a Haití para venir a Chile. Y llegué aquí en 2016, en la segunda mitad especialmente, y unas semanas después empecé a dar clases particulares, no de creol, y encontré un trabajo que me llevó a Concharí, y como lo decía mi compañero, y donde conocí a César en una biblioteca pública. Luego él se volvió mi compañero en un equipo de fútbol, y así mantenimos el contacto. Y como 11 meses después de mi llegada, empezaron a llamarme a hacer clases de creol. Y primero tuve un grupo de estudiantes de medicina en esa universidad, la Universidad de Chile. Y después un grupo de investigadores me llamaron a hacer clases de creol, y me llamaron también en empresas a hacer clases de creol. Y por otro lado, me llamaron a hacer clases de español. Se suponía que tenía una base sólida. Me llamaron a hacer clases de español a gente haitiana en Lo Espejo, en empresas, también en un programa municipal de Ñuñoa, donde vivía antes. Y mucha gente empezó a llamarme. Y justo con esa experiencia haciendo clases, me junté con mi amigo César, y estábamos hablando de todo, y le estaba contando lo que estaba haciendo, y también las dificultades que hay en ese contexto para entenderse, comunicarse. Y él me
me dijo, podríamos hacer algo con la comunidad haitiana. Y yo no sabía qué decir porque no sé cantar, no sé bailar. Y él me dijo que podíamos hacer algo con las clases que estás haciendo. Como un libro, estoy trabajando con una editorial y te podíamos ayudar. Y le dije, bueno, bacán, hagámoslo. Y así empezó todo. Y con los documentos que había preparado para hacer clases de criol, el año pasado, en enero, empecé a juntar las hojas que había preparado para las clases de criol. Y así empezó todo. Y desde enero hasta ahora, como más de un año y medio, todo el año pasado pasé ese año en eso, elaborando el libro. Y a medida que iba avanzando, estaba haciendo clases de criol también en una organización, especialmente Bienvenue. Y así los y las estudiantes me hicieron muchas preguntas sobre la gastronomía haitiana, la revolución haitiana, la dictadura en Haití, las islas de Haití. Haití es una isla, también tiene islas. Empezaron a hacerme muchas preguntas y cómo se utilizan los dos idiomas de Haití, en qué contexto se utilizan, como muchas preguntas. Así iba agregando partes extralingüísticas en el libro. Es por eso, la verdad, no me siento como autor del libro, como creador del libro. Más bien me siento como un facilitador, un canalizador y alguien que materializó lo que ustedes necesitaban para progresar como sociedad moderna y globalizada, en que el ser de otra cultura debe ser una riqueza y maravillosa, especialmente cuando es compartida. Esa parte se llama muy útil, es en criol, itinapil, en el libro. En esa parte se encuentran informaciones extralingüísticas y con las implicaciones culturales y sociales. Todas estas informaciones se encuentran aquí, este apartado. Y después hay otro apartado que se llama vocabulario. En el vocabulario se encuentran palabras aisladas. Y justo después hay una parte que se llama preguntas y respuestas. Question-réponse en criol. Todo está en criol. Se llama question-réponse. En esa parte se encuentran preguntas, como se dice, y respuestas, cómo aprender a hacer preguntas y contestarlas. Y después hay conversaciones, y en esa parte de conversación los personajes elegí son personas a quienes conozco realmente, personas a quienes conozco en Haití, también personas a quienes conozco aquí en Chile. Así que sus nombres están en las conversaciones. Y después hay la parte que se llama atelier, que es taller. En esa parte se encuentran actividades grupales básicamente. Y justo después hay la parte muy útil, informaciones extralingüísticas. Y también hay la parte referencias gramaticales. En esa parte son, ¿cómo se dice?, reglas gramaticales que ayudan a entender las lecciones. Y también hay una parte que se llama expresiones cotidianas. En esa parte, como lo decía la profesora, se encuentran como oraciones hechas en contextos cotidianos. Por ejemplo, para hacer una invitación, hay una serie de oraciones hechas para invitar y para pedir, por ejemplo, disculpa. Hay una serie de oraciones para ser cortés, amables, para ser amables, pidiendo un favor a una serie de oraciones, y para expresar incomprensión también a una serie de oraciones. Y así es esa parte.
Y eso es el contenido del libro básicamente. Y ahora, ¿cuáles son los objetivos de este trabajo? ¿Y a qué queremos llegar? Y me acuerdo hablando con César, y estábamos analizando la situación aquí, donde hay muchas incomprensiones que no tienen que ver con el idioma solamente. También hay otros factores que inciden en eso, que inciden en no querer entender. No sé si me entienden, no querer entender. Así que ese trabajo tiende a ser una herramienta para crear un espacio de conocimiento, para ser un puente entre las personas. Así las personas van a poder llegar a su propio conocimiento, más allá de lo que siempre se dice, siempre se cree. Y la gente estando junta, van a poder crear su propio espacio, más allá de todo. Y el segundo objetivo de este trabajo es ayudar a derribar estereotipos y prejuicios, malas percepciones, concepciones. Sabemos que en este contexto, no quiero decir siempre, pero con frecuencia, tendemos a creer conocer a los demás sin nunca haberle hablado. Y lo que parece un poco extraño es que a veces creemos que conocer más a los demás que los demás conocen a nosotros. Y esta ilusión de conocimiento bloquea el conocimiento real. Y este libro tiende a derribar eso, conocerse para ir más allá de lo que siempre se dice. Y también este libro, estando en un movimiento social, tiende a ser una aventura colectiva de relaciones humanas, y para todos aquellos y aquellas que quieren conocer el idioma y también la cultura haitiana. Ahora, ¿cuál sería el aporte de este libro? Esta pregunta. No quiero olvidar nada. Voy a ver porque escribí algunas cosas aquí. Bueno, el principal aporte de este libro es, básicamente, va a promover la curiosidad de hispanohablantes para conocer a la gente haitiana, porque en este contexto de convivencia es una necesidad. Es por eso el subtítulo del libro es Conocimientos necesarios para el contexto actual. Y también este libro quiere ser un aporte dentro de las organizaciones, los colectivos territoriales, y para todos aquellos y aquellas que siguen el trabajo colectivo y que quieren la inclusión, la integración, especialmente la inclusión de los más vulnerables. Y también este libro tiende a hacer un aporte, diría tremendo, en instituciones de educación. Y me acuerdo, estaba hablando con un compañero de la universidad. Él trabaja con niños y niñas de Haití. Él me contaba que es mucho trabajo para los profesores y profesoras, más allá del idioma que no hablan, y tampoco hay muchas informaciones respecto a cómo entenderlos. Y lamentablemente el trabajo estaba muy avanzado, no podía agregarle nada. Y Jonathan siempre me dijo que, Peterson, tenemos que terminar, no tenemos que agregar nada, porque si seguimos agregando nunca vamos a terminar. Finalmente no podía hacerlo. Y también este libro va a ser un aporte en ese sentido.
ayudar a los profesores y profesoras a entender sus alumnos y alumnas. Y ahora, ¿ese libro es exhaustivo? Es una pregunta, no es exhaustivo. Es un libro que, para mí, ese libro es una pista, no es un libro que sentarse en su, no sé, en su cuarto, en su habitación leyendo el libro, va a conocer. Sí, obvio, va a tener una base, pero más allá es estando con la gente y conociéndose, así se conoce realmente. Entonces ese libro es más que nada es un espacio de encuentro entre gente hispanohablantes, obviamente, y con la gente haitiana. Y hay aspectos en ese libro que hay que profundizar, como, y van a poder notarlo, leyendo la parte de cronología de la historia de Haití, van a poder notar que a lo largo de la historia no hay mucha presencia femenina. Y la única presidenta que tuvimos en la historia del país hasta ahora fue en 1990. ¿Y alguien aquí me puede recordar el nombre? Elta Pascal Tuyo. Elta Pascal Tuyo, exactamente. Es la única mujer que ocupó el puesto presidencial a lo largo de la historia del país. Así que eso pueden concluir que en política es puro hombres, por decirlo así. Así que eso también tiene incidencia y refleja en las familias. Y al momento de hacer una intervención en una familia haitiana, lo más probable es que el hombre se anticipe a contestar preguntas y a tomar decisiones para la esposa y la familia. Así que hay un trabajo que hay que hacer en eso. Hay que tener en consideración también que en las relaciones de género hay que profundizar en ese sentido. Y también en las partes extralingüísticas, en la parte que tiene como título Música en Haití, van a ver que hay un tipo musical que se llama el vodou. Es un tipo musical. También en la parte de religiones de Haití va a salir también el vodou como una religión. Así que para entender ciertos comportamientos de gente de Haití o de África, porque no es solamente algo de Haití, es de África, y hay que profundizar en eso, en el vodou. Porque a veces me acuerdo de que estaba haciendo clase de creol y una estudiante me acercó preguntándome sobre una duda que tenía acerca de un paciente haitiano que tenía un problema y no podía ver bien, como algo como me enseñaron esa palabra, recién se me olvidó. Cuando uno no puede ver, ¿cuál es el sustantivo? Ceguera. Bueno, este paciente tenía una ceguera. La persona le preguntó qué le estaba pasando. Él dijo que es algo causado por un espíritu que mandaron a él. La funcionaria de salud no podía entender eso. Entonces, tenemos eso, algo así en nuestra cultura. Así que hay que profundizar en eso para entender ciertos comportamientos. Bueno, y ahora, no sé, les voy a concluir, porque no quería estar aquí para presentar un discurso, más bien quería conversar un poco. y ahora les tengo que decir que ese trabajo se inscribe justamente en una lucha social, en un movimiento social y contra el racismo y para promover más que nada el entendimiento, porque
y partiendo del lenguaje y sus implicaciones, y van a poder entender y conocerse y derribar, ir más allá, y porque al final somos más la gente racista, somos más, es solamente una minoría. Así que ese trabajo es también contra el racismo, porque eso más que nada enseguece a la gente y impide ver lo que trae la diversidad. La diversidad nos enriquece, nos hace más fuerte. Y hay que seguir luchando en ese sentido, porque al final todos tenemos una vida, tenemos que vivirla con dignidad. Y esa dignidad no tiene que depender del porqué, de dónde uno es, de que uno es de un país devastado, del sexo, de sexualidad. No tiene que ver con eso. Y el vivir bien con dignidad debe depender del único hecho que somos humanos. Y tengo la firme convicción de que podemos ser más fuertes, podemos ser más capaces, podemos ser mejores si aprendemos a vivir juntos. Y ese libro, sin ninguna duda, va a contribuir grandemente en eso. Muchas gracias. Sobre esta maravillosa obra. Y un aplauso para todos ustedes por haber venido a acompañarnos hoy.